buenas noches. Una nueva entrega de este ciclo denominado Jueces, comúnmente dirigido por el doctor Víctor Violini y el doctor Enrique Russo, que hoy sí me acompaña. Me va a tratar de ayudar en poder mantener bien alto el orgullo del doctor Violini. Que no está con nosotros con aviso y en forma justificada. En forma muy justificada, justificadísima. Lo contaremos con el próximo programa. Bueno, y le agradezco su participación en este programa y que se haya puesto la mochila de conducir este programa, que me han dicho el programa anterior que fue excelente. No creo que yo no creo que necesite mucho de mí. No, por favor, por favor. Realmente lo sentí muchísimo, la ausencia de ustedes, así que muchísimas gracias. Y hoy tenemos un invitado en el piso, al doctor Adrián Albor. Es una persona que tengo la suerte de conocer desde hace mucho tiempo y seguramente las personas que transitan tribunales lo conocen desde hace más tiempo que yo lo conozco. Tiene una dilatadísima trayectoria como abogado, fundamentalmente en causas penales, pero no es la única. Y también como profesor universitario. Es titular en diferentes cátedras, tanto en la Universidad de Buenos Aires como actualmente en la Universidad Nacional de la Madre de Plaza de Mayo. Y lo hemos convocado para tratar algunos de los temas que hacen a su especialidad y a su conocimiento, y creo que también a la preocupación de mucho de la ciudadanía en la Argentina, que es puntualmente el tema de la seguridad. La seguridad personal, la seguridad física, la seguridad quizás en algunos casos, ¿por qué no?, económica. Sí, de la seguridad sobre los bienes de las personas. Sobre los bienes y las cosas y las vidas de las personas. Así que, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros a compartir este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. La idea inicial que nos había convocado con el doctor Russo era preguntarnos si era así de cierto esta cuestión de la inseguridad que muchas personas dicen que en el país se está viviendo. Algunos la comparan con algunos otros tiempos pasados de la propia Argentina y algunos otros también la comparan con otros lugares en el mundo. Y las respuestas son variadas. Por eso hemos pensado que teníamos que llamar a un especialista en la materia para ver si nos puede desentrañar estas cuestiones. ¿Es así? ¿Argentina está viviendo momentos de inseguridad más que lo común? Bueno, lo primero de lo que tendríamos que hablar es de desmitificar un poco esto que la prensa ha conseguido imponer en la cabeza de los argentinos, que es hacernos morir de miedo, ¿no? Porque hay quien lucra con nuestro miedo. Si yo los llamo por teléfono y les digo que les estoy ofreciendo un servicio de bomberos privados, ¿ustedes qué me dirían? Me mandarían a freír buñuelos, ¿no es cierto? Con bomberos privados. No se me incendia nada. Un día aceptamos que hubiera policías privados, ¿no? Esto, tener seguridad. Pero, digamos, hubo un día en el que empezó la inseguridad en la Argentina. El día que la prensa lo hizo tapa de los diarios. Todos recordamos que había un diario que se decía en chiste que uno lo sacudía y caía sangre, ¿no? De golpe todos los diarios empezaron a hacer eso. Diarios que en la tapa jamás hubieran puesto un caso de inseguridad, empezaron a hacer alarde de eso. Y estamos hablando de momentos posteriores al 2001. ¿Por qué me refiero al 2001? Porque los argentinos le tuvimos que hacer una cesárea a los bancos para recuperar nuestro dinero. Y la verdad es que los bancos no se iban a dejar morir. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es la incidencia de la actividad agropecuaria en el PBI o la incidencia de la actividad industrial en el PBI, me dirían un número, seguramente, respetuosamente se lo digo, errado. De hecho, cuando yo me entero de esto, yo tenía los números absolutamente equivocados. La cuestión es que industria más actividad agropecuaria sumada da lo mismo que la intermediación bancaria. Estamos hablando 6% la actividad agropecuaria, 7% la industria, 13% la intermediación bancaria. Cuando en el 2001 los bancos se quedaron con nuestros depósitos, dijimos que no íbamos a volver a poner un centavo adentro del banco. Y ahí llegó el miedo. A mí me tocó ir a abrir corralitos
gente que tuvo años la plata apropiada por los bancos, ¿qué hacían cuando abrías el corralito? La volvían a dejar en el banco. Porque estaban muertos de miedo de salir a la calle y que los agarre un motochorro o lo que sea. Y los bancos son los grandes avisadores en los medios de prensa, pero no están haciendo lío en este momento con Extra TV. Pero digamos, uno agarra el diario y lo primero que ve es bancos, la televisión, las radios. Entonces hubo una... Bancos como publicidad. Publicidad, claro, sí, publicidad bancaria, y eso ha hecho que, digamos, nos han generado miedo. Usted plantea que los medios generan miedo a la gente. Y esto es en parte inducido por el poder que tienen los bancos, porque la gente con miedo pone la plata en el banco. ¿Esa es su teoría? Hubo una, digamos, no lo vamos a hacer tan simple, digamos que en determinado momento, vamos a decir lo que se puede decir, porque estamos en época de veda electoral también, pero digamos, en determinado momento se puso el énfasis también para denostar gobiernos en la cuestión de la inseguridad. Cuando no se le podía pegar por el lado económico, se le pegaba por el lado de la inseguridad. Y nos llamaban nuestros familiares desesperados para ver si estábamos bien, estaban todos muertos de miedo, ibas a visitar a alguien. Familiares en el exterior que parecía que acá estábamos por en Dios. Medio Oriente. Sí, ¿no? Tal cual. Me llamaban amigos de Israel diciendo, ¿qué pasa en Argentina? Y estaban, no en la situación que se encuentran ahora, pero en una situación conflictiva, diciendo qué pasa en Argentina, estaban todos muertos de miedo, y contra eso tenemos datos duros. ¿Y hoy qué pasa en la Argentina? No, la Argentina históricamente está siempre rankeada entre el segundo y tercer país de América como más seguro. El histórico siempre ha sido Canadá, y el segundo lugar se lo disputan generalmente Uruguay, Argentina y a veces Chile. Pero estamos y estamos hablando de datos duros, ¿no? Porque por ahí uno por ahí no denuncia que le robaron el celular, pero cuando hay un muerto no hay manera de no denunciarlo, digamos. Cuando vos tenés un muerto, ahí hay una causa penal. Y hoy toda la información está digitalizada. Fíjense, ahí estamos viendo en la placa. Argentina está entre los 54 países más seguros del mundo. Y nosotros no creemos que esto es así. Nosotros creemos que estamos muertos de miedo. Digo, no estoy diciendo que no pasa nada. Ahora, sí, eso no, tampoco se puede por decir, supuesto que no. He sido víctima de delitos. ¿Quién no ha sido víctima de delitos? En toda familia hay un afectado por un delito, sí, claro. O un amigo. Hay pérdida de vida en alguna familia, hay muertos. Sí, claro. Es una realidad que va más allá de las estadísticas y de lo que los medios puedan llegar a difundir, ¿no? En mayor o menor medida. Hablando de los medios, yo recuerdo que antes del 2001, en los diarios más importantes, la parte policial prácticamente no existía. Algunos tenían media página, otros una página, y después de unos años empezaron a tener páginas y páginas dedicadas a la sección policial y judicial. Bueno, no nos olvidemos también de eso en la Argentina. Se judicializó todo, ¿no? Sí. Yo me he dedicado muchos años al periodismo de tribunales y a veces uno no daba abasto porque había temas vinculados a la política, vinculados a la economía y policiales, todo pasado por el tamiz de la justicia, ¿no? Atrapa a muchos. Me permitiría... Y ahí se ampliaron mucho las secciones, entre judicial y policial, y muchas páginas dedicadas a estos temas. Me permitiría aportar un dato más sobre la placa que veíamos recién en pantalla, sobre lo que nos decía acá el doctor Albor. Hay un instituto que se llama Instituto para la Economía y la Paz, que tiene sede en Sydney, en Australia, y tiene agencias en Londres, Nueva York y Ciudad de México, que anualmente hace estadísticas sobre esta materia. Y creo que deberíamos abocarnos un poco al estudio de esto, o por lo menos a difundir ciertas estadísticas, porque claramente lo que vive cada quien con los delitos que ha sufrido, obviamente es lo peor del mundo y no lo vamos a poder cambiar con una estadística. Pero me parece que para hacer un análisis lo más objetivo posible deberíamos recurrir a estas estadísticas. Y si bien ahí en la placa veíamos recién que Argentina se encuentra en el puesto número 54 a nivel mundial sobre inseguridad. Esto es un dato del año
2022. Sí, o sea, abajo de Senegal, Indonesia y un poco arriba de Sí, tenemos ¿no? Todos los demás. Sí, pero ojo que más abajo nuestro y mucho más abajo está Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo. Los datos, los números de inseguridad de Estados Unidos son alarmantes. Y Uruguay también. El tema de homicidios, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente. Los delitos más violentos. Decía, y acá tenemos algunos números, pero lo que quería decir es que esos datos que Argentina está en el puesto 54 son del año 2022. En el año 2021, un año antes, Argentina estaba en el puesto 64, o sea, ha descendido en el puesto de inseguridad o ascendido en el puesto, ha mejorado muchísimo en el puesto de seguridad. Que por esa época veníamos de estar encerrados también, ¿no? Que no había mucha actividad. En el 2020 bajó muchísimo. Y aún así en el año 21 estábamos en un lugar mucho mayor. Claro. Esto es una comparación a nivel mundial. Sí. Y el índice de homicidios a lo que te referías, Quique, Argentina tiene una tasa de 4,2 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Cuando, lo que decía el doctor Alor, en Uruguay, más del doble, 8,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Y en Estados Unidos, 6,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Esto nos da un lugar 4,2. 4,2. Después esto se puede desagregar por provincias y demás. Realmente es un estudio, me parece, de lo más significativo en la homicidios situación. Homicidios dolosos. Es decir, dolosos con intención, gente que sale con intención de matar. Perfecto. No de accidentes, de tránsito, ni... ¿no? Sí, pero además tenemos más. Ahí estamos viendo en pantalla los homicidios dolosos. ¿Y cuál es la posición de Argentina? Y de alguna manera, si lo podemos detener ahí, por favor. Interesante por provincia, está muy bueno. Ahí está desagregado por provincias. Vemos cuáles son las que están en naranja, las que tienen los índices más grandes dentro de la Argentina. Sí. Santa Fe 11,4, Misiones 5,5. Las que menos, Catamarca, La Rioja, San Juan, esta última 1,1, La Rioja 1,5, Catamarca 2,1, son los índices más bajos de homicidios dolosos dentro del país. Y la provincia, de acuerdo a este estudio, la provincia que más ha ayudado a que Argentina mejore tanto es la provincia de Buenos Aires, que en este tiempo, y ahí lo dice la placa, ayudó, digamos, en un casi 40% en la incidencia total del país a mejorar la situación. Esto es en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos la que, junto con Santa Fe, quizás es la que más concita la atención de muchos medios. Sí, interesante. Claro, lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires hay sectores que seguramente superan ampliamente claro, pero en su conjunto, el conurbano profundo, la zona ha ayudado más... a que el país en su totalidad mejorase en un 40% la estadística con respecto a los años anteriores. Y Chubut también, llama la atención también que está junto con Santa Fe y Misiones las que más alto índice de homicidios dolosos tienen en el país. Interesante, estos datos los números son muy importantes para diseñar políticas, porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestra imaginación o por lo que percibimos a través de los medios de prensa, no vamos a hacer las políticas adecuadas. Realmente uno ve un retroceso en ciertas cuestiones. Sin tener un buen diagnóstico. Sin un buen diagnóstico no vamos a poder hacer los tratamientos que corresponden. Si nosotros le quitamos las herramientas que se utilizan para disminuir la reincidencia, lo que va a terminar pasando es que va a haber más reincidencia. Entonces, sobre el caballo de la punición, estamos más cercanos a buscar la venganza que la prevención del delito. El ojo por ojo, el diente por diente, que por ahí se especula y se impulsa desde algún lugar. Por supuesto, dentro del ímpetu de querer castigar, nosotros nos estamos olvidando de la necesidad de la reinserción social. Tenemos alguna placa demostrando los índices de reincidencia, si la podemos ver. Sí, y con eso, con la reincidencia, le quería hacer después una consulta, doctor, pero vamos viendo. En producción no le podemos hacer la pregunta mientras en producción nos está... Porque el tema de la reincidencia siempre, cuando se aborda esa temática o aparece un hecho muy trascendente,
lo primero que se hace es buscar si la persona que lo cometió tiene antecedentes. Por lo general, cuando son hechos graves, salen a robar con armas o matan a alguien, es gente que ya ha tenido algún antecedente y que o cumplió la pena o obtuvo algún beneficio de excarcelación, cumplido el tiempo razonable, procesal que indica la ley. Pero ahí enseguida dice, bueno, esto es por culpa de la puerta giratoria de la justicia. Bueno, lo que vamos a ver es que no hay puerta giratoria. Hace 20 y pico de años que me dedico a esto y no es sencillo conseguir la libertad de una persona. Realmente hay mucha fantasía en todo esto y lo vamos a ver porque en realidad la mayoría de los delitos son cometidos por primarios. Es el nivel de reincidencia es realmente inferior, es inferior al 25%. Uno cree que en general, y cuando hablamos de reincidencia tenemos que hablar de reincidencia en sentido técnico y también en lo que se llama la reiterancia, que no es lo mismo que la reincidencia, porque el reincidente es la persona que sufrió tratamiento penitenciario y aún así reincidió en el delito. Ahora, nosotros tuvimos la posibilidad en algún momento de defender a algún juez de ejecución ante el Consejo de la Magistratura que habían querido destituir porque por aplicación de la ley le concedió la libertad condicional a una persona. Esta persona, al recuperar la libertad, cometió un nuevo delito. Y claro, en la cabeza de uno, las personas que recuperan la libertad cometen nuevos delitos y la verdad es que es muy baja la cantidad. Si nosotros vamos a ver una placa seguramente en algún momento que menciona que las personas a las que les han revocado las salidas laborales, por ejemplo, estamos hablando por debajo del 3%. Entonces, si yo suelto a 100 personas, 97 se reinsertan en la sociedad, 3 reinciden en el delito y en nuestra cabeza, las 3 son noticias, los 97 no. Y esto no es un tema de ahí decir, caen con la persona que otorgó la... Claro, por supuesto, pero esto quiero que quede claro que no es un tema de decir pobrecito el delincuente. De lo que yo estoy hablando es de prevención del delito. Las penas medianamente prolongadas tienen 2 efectos desocializantes, que son la pérdida del lugar en el mercado de trabajo y la pérdida de los vínculos familiares. Si nosotros no le damos a los presos las salidas transitorias, que son para recuperar los vínculos familiares, para ir readaptándose las salidas laborales, porque están hablando de sacar estas cosas porque le dicen beneficios. Los únicos que se benefician con esas políticas es el Estado. Somos los habitantes de la nación que disminuyen la reincidencia. Pudimos hacer un estudio hace ya muchos años, donde se determinó que el nivel de reincidencia de las personas que habían accedido a alguno de estos institutos de egreso anticipado, como es salidas laborales y las salidas de fin de semana para fortalecer vínculos familiares, se reducía a la mitad. Y esto es claro, porque una persona que cuando sale de la cárcel no tiene ni trabajo ni familia, lo más probable que pase es que reincida. Si la persona a mitad de la condena ya tiene un trabajo, cuando recupera la libertad, va a tener un trabajo, sea por libertad condicional o por agotamiento de la pena, va a tener un lugar en el mercado laboral. Los jueces que aplican la ley de esta forma y que otorgan estas salidas son llamados comúnmente en ciertos medios como jueces garantistas. Y me permito preguntarte, Adrián, ¿puede existir algún juez que no sea garantista? Realmente, cuando a mí me dieron el título, yo puse la mano arriba de la Constitución y juré que iba a respetar la Constitución. Digo, uno podría preguntarse, ¿qué garantías constitucionales hay que violar para darnos seguridad? ¿No hay manera de darnos seguridad cumpliendo con la Constitución? ¿O la Constitución la aplicamos cuando se nos antoja y cuando no se nos antoja no la aplicamos? Todos los jueces tienen que ser garantistas porque todos los jueces tienen que observar la Constitución al punto tal que la ley de la provincia de Buenos Aires le dice jueces de garantías. Sí, son los que tienen que garantizar la observancia de la Constitución. Y vamos, en la provincia de Buenos Aires, con la reforma procesal de 1998, cambió la forma de los procesos, puso en cabeza del proceso, como director del proceso, a la figura del fiscal y la figura del juez de garantías, que es para controlar todo acto pedido por la Fiscalía en el que se viole una garantía constitucional, o sea, una detención, un allanamiento, y es justamente para eso, el juez como garante de que la ley se aplique bien. Fue todo un
un avance en la provincia que venía de un sistema inquisitivo donde el juez investigaba y después era el que bajaba el martillo, ¿no? Así que tenemos una placa sobre la reincidencia, perdón. Sí. Ahí, no sé, Adrián, si podés se mantiene estable, vemos una constante, ¿no? Estos datos tienen del 2002 al 2020 y vemos que los niveles de reincidencia son constantes. Lo que tenemos es, los primarios son los que están en color más oscuro y los reincidentes son en el celeste un poco más claro. Y el gris del medio es lo que te referías recién, que eran los reiterantes. Los reiterantes, que son quienes cometen más de un delito pero sin haber sufrido tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario precisamente es para tratar de que la persona se reinserte en la sociedad, que aprenda un oficio, que reciba educación. También es otra cosa que vemos. En general, las personas con más estudios cometen menos delitos, pero la diferencia es abismal. Tenemos entre las personas que entre primaria completa e incompleta son la mayoría de los delitos. Tenemos una placa al respecto, no sé si se puede encontrar en producción, perdón, es Rocío, enorme, que estamos... enorme la diferencia, es enorme. Ahí tenemos ese cuadro donde habla sobre el nivel de educación. Fíjate, si sumás primario completo con primario incompleto, estás en 58% de los 58% de los que incursionan en el delito. Y con terciarios y universitarios solo el 2%. Está claro que la educación es una manera también de no ser permeable a tener conflictos con la ley penal. Sí, ahí debe haber más de delito de guante blanco, ¿no? Es que esos lamentablemente no van presos. Probablemente estos datos son de presos. La estadística. Porque eso también no es una estadística. En las cárceles 99% de los detenidos son de morochos y pobres. Clase baja, sí, eso es una efectivamente. Y esto es una estadística en cuanto a la educación, ¿no? Y el grado de educación que tienen quienes están presos. ¿Y qué nos podrías decir, Adrián, con la capacidad de trabajo o la posibilidad de tener pleno empleo? Creo también, Rocío, que tenemos una placa al respecto. Sí, es otra fantasía también que dice que los presos son unos parásitos que no quieren trabajar. Los presos están desesperados por trabajar y no hay trabajo para todos. Realmente ellos con ese trabajo, además, otra cosa que hacen también los que quieren direccionar nuestro odio, ¿no? Te comparan lo que gana un preso y lo que gana un jubilado. El preso tiene que ganar lo mismo que un trabajador en el medio libre, porque si no lo que estamos haciendo es metiendo personas presas para generar una nueva... ¿Cuánto gana un preso hoy? Lo mismo que gana una persona en libertad, depende de lo que se dedique. Si se dedica al rubro textil, están los salarios del gremio del convenio colectivo de trabajo de los textiles. Si se dedican a lo que se dedican, porque tienen que ganar lo mismo que en el medio libre. En el servicio penitenciario hay actividades... Hay, digamos, mucho de lo que se hace, por ejemplo, es la ropa de los mismos penitenciarios, la hacen también los presos, que son cosas a las que pueden acceder porque pueden tener una máquina de coser, pueden cortar tela, etc. Acceden pocos detenidos. Acceden muy pocos. Es una falla de esa, sí, ¿no? Pero los que acceden entonces están regulados por la Convención Colectiva de Trabajo de cada rubro. Y no solo eso, de acuerdo a la ley, parte de esos ingresos van destinados a resarcir a las familias de las víctimas. Eso es lo que establece la ley. Teníamos una placa sobre esta cuestión de trabajo. Bueno, esto está relacionado con... es más criminogénico esto, ¿no? Estamos diciendo que al momento de la comisión del delito, el 89% de las personas estaban desocupadas o subocupadas. Esto es no tanto los presos al momento de trabajar estando presos, sino previo a la comisión del delito. Lo que vemos es que entre desocupados, 40%, y subocupados, te vas al 79%. Digamos, la falta de trabajo también es criminogénica. Digamos, es razonable, es entendible, es hasta intuitivamente lo podemos decir eso. ¿Algún otro punto sobre estos aspectos de seguridad? No, realmente tenemos que enfocarnos a la prevención del delito.
Para prevenir el delito tenemos que tener políticas estratégicas e inteligentes que tenemos que hacer con la cabeza y no con el corazón. Porque realmente lo que tenemos que buscar es la disminución del delito. Y hay institutos que pueden parecer antipáticos, pero realmente han demostrado la disminución delictiva. Como por ejemplo las tareas de inteligencia, ¿no? Eso que a veces mi opinión, ¿no? Las tareas de inteligencia muy necesarias y que acá veo que algunos delitos como se investigan no se recurre. Por ejemplo, delitos de narcotráfico, no, de droga, que ahora se provincializó, ¿no? El menudeo. Ahí se detienen personas con poca cantidad y se hace la detención inmediatamente, cuando la lógica indicaría dejarlo correr al que se lo detecta que tiene poca cantidad de droga y seguirlo y ver a dónde la va a buscar y ver dónde ese que se la dio, dónde la va a buscar también, y hacer una investigación más grande. Parece que ese tipo de investigaciones aquí en Argentina se corta el hilo por lo más delgado y no se llega nunca a las grandes bandas. Sin duda, pero abrís la puerta a otro debate, porque el Estado argentino, no el Estado nacional, pero hay un Estado provincial que es el principal productor de cannabis legal. Entonces, realmente, y estamos hablando de miles de hectáreas en terrenos fiscales, que un Estado provincial está produciendo cannabis de altísima calidad. Entonces, digamos... Pero eso es medicinal. Sí, usos medicinales desde ya. Quien lo presentó ese proyecto era un argentino, y el socio canadiense dijo que era destinado para uso recreativo. Y creo, lo peor de todo, que me parece que está en gran parte asentado sobre tierras fiscales. Sobre tierras fiscales, efectivamente. Pero digo, ¿hasta qué punto tendremos que analizar también la cuestión de la legalización de las drogas? Totalmente. Desde ya, porque virtualmente tenemos ahora con estos sistemas, el ReproCam, estos registros, donde algunas drogas están virtualmente despenalizadas. Un claro oscuro muy grande con eso, pero me permitiría, Quique, por favor, si podemos ver, Rocío, las últimas 3 placas sobre esto, que son las relacionadas con las edades de los delitos cometidos. Ahí tenemos una. Si rápidamente la podemos, son 3 placas, una sobre edades, otra sobre género y otra sobre nacionalidad. Es que es muy importante. Porque nos está esperando un invitado. Estas placas, muy breve, estas placas están relacionadas. Es muy interesante también desmitificar que son menores de edad los que más delitos cometen, que son extranjeros los que más delitos cometen, y la otra no me acuerdo. Pero, género. Y género. Bueno, la de género está clarísima. Es muy clara. Pero esta sobre edad, vemos que los menores, obviamente de 18 a 20, porque menores de 18 no van a estar clasificados en estas estadísticas, son los que provocan la menor cantidad de delitos, junto con los mayores de 65 años. Y luego va creciendo en una franja etaria de 21 a 24 años, luego mucho más grande, de 25 a 34, y luego comienza a disminuir las edades involucradas en la comisión de delitos. Si podemos ver la de nacionalidad también, por favor, Rocío. Ahí estamos. El 95% de los delitos están cometidos por argentinos. El 4% por nacionales de países limítrofes y de Perú, y otras nacionalidades el 1%. Vale decir que el 4% solamente de los delitos son cometidos por personas que en algunos casos han sido, creo que, mal atendidas por algunos medios y por algunas otras personas que se han dedicado a hablar de la materia. Pero gracias, Rocío, por esta placa, pero me permitiría hablar sobre otra cuestión que también quizás para muchos, y más que nada algunos abogados, puede parecer alguna cuestión de inseguridad. Enrique, me estoy refiriendo a la utilización de la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales en general. Quizás uno de los que más nos puede llegar a preocupar es el de los procesos penales. ¿De qué manera los actores judiciales van a poder aprovecharse de la inteligencia artificial? Y si esto nos puede llevar, de alguna manera, a lo que en muchos países se está hablando, de tener jueces robots o abogados o fiscales robots. Y para esto vamos a entrevistar al doctor Juan Cruz García, que
lo encontré a través de una página web que se llama Palabras del Derecho, en donde dice que el Poder Judicial de Río Negro dictó casi 6.000 fallos con sistemas automatizados. Esto es lo que nos ha llevado a que la producción pueda contactar al doctor García, que es el responsable del área de comunicación del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. No sé si usted nos escucha, doctor García. Sí, buenas noches. Gracias por el espacio y por el interés. Aquí con el doctor Enrique Russo y el doctor Adrián Albor, lo estamos escuchando. Y bueno, realmente con esta noticia que hemos visto, en la cual usted se ha explayado también en algún medio radial de acá de Capital, nos gustaría si nos puede informar, tanto a nosotros como a la audiencia, porque esto de utilizar la inteligencia artificial claramente que es algo nuevo y muchas veces las cuestiones nuevas son generadoras de cierta preocupación. Así es, generó la información, repercusión y la lógica preocupación que usted plantea. En principio, para poner la información en contexto, Río Negro, el Poder Judicial de Río Negro transitó la pandemia en un estado bastante avanzado en cuanto a la digitalización de los procesos y de los expedientes. En este momento, todos los expedientes de la provincia de Río Negro, de todos los fueros, son 100% digital. Eso permitió tener una evaluación primero para luego tomar la decisión respecto de qué expedientes y qué fueros iban a ser sometidos a la aplicación de la inteligencia artificial. Puntualmente se decidió en las ejecuciones fiscales, que es el fuero contencioso administrativo, en donde tramitan todas las demandas que involucran al Estado, ya sea como actor o demandado. En principio se advirtió que el 50% de las demandas de este fuero eran ejecuciones fiscales. Las ejecuciones fiscales, por ahí ustedes son colegas, pero para la audiencia son procesos en los que el Estado pretende cobrar una deuda a la ciudadanía, ya sea de impuestos, tasas, contribuciones, impuestos al automotor, impuestos al inmueble y demás. Estos procesos, como le decía, representaban el 50% de todo este fuero, eran las 10.000 causas por año, y se advirtió que eran procesos bastante estandarizados, cuyo trabajo era repetitivo y poco calificado. El certificado de deuda aquí en la provincia de Río Negro, que pertenece a la Agencia de Recaudación Tributaria, comúnmente denominada en todas las provincias rentas, ¿no? Tiene los números, el lote, la partida, el documento, el quill del deudor o de la deudora, que una persona del juzgado, del fuero, tenía que chequear y hasta transcribir a mano. Eran números codificados de 12 o 13 cifras. Eso llevaba muchísimo tiempo y con la aplicación de un desarrollo propio, el Poder Judicial tiene un área que aplica tecnología, que es el área de sistemas, un comité de informatización con desarrolladores, ingenieros en sistemas mayormente y algunos programadores. Empezaron a seguir el camino del expediente manual, lo llevaron al camino de la inteligencia artificial. La primera etapa fue una etapa de entrenamiento donde se le cargó toda la información al algoritmo, es decir, la información que proviene del certificado de deuda de rentas de Río Negro. Se hace una verificación de ese certificado, actualmente si los datos del certificado coinciden con los datos del demandado, del deudor, de la persona a la que se le pretende cobrar el impuesto, la tasa o lo que fuese. Eso se logró desarrollar con inteligencia artificial. Se superó la etapa de entrenamiento. Río Negro tiene una población de casi 600.000 personas y en este momento hay 3 jueces contenciosos administrativos, 2 jueces y una jueza para toda la provincia. Entonces se estandarizó el proceso a través de la aplicación de la inteligencia artificial. Exclusivamente en estas ejecuciones fiscales que, como le decía, el trabajo manual era repetitivo y poco calificado. Se preservó al empleado, a la empleada del organismo, del juzgado, para que realice otras tareas que jamás van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial.
Esto es un daño y perjuicio contra el Estado, una mala praxis, un amparo contra la obra social provincial, digamos. El otro 50% de los procesos demanda la intervención de la inteligencia humana, por ponerlo en contraposición con la inteligencia artificial. Entonces se preserva el rol de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial para esas tareas, y este cúmulo de la otra mitad, del otro 50%, se realiza con inteligencia artificial. Se consiguió así acelerar la respuesta. Uno de los principales reclamos hacia al Poder Judicial como servicio público es la celeridad en la resolución de las causas, de los conflictos a los que está involucrado o sometido la ciudadanía, y con el desarrollo propio se logró incrementar considerablemente la capacidad de respuesta. Así es que en el periodo junio-septiembre se dictaron 6.000 sentencias con inteligencia artificial. En tiempo, desde que Rentas interpone la demanda hasta que la sentencia es notificada, el sistema lo procesa en el transcurso de 60 minutos, 1 hora. ¿Y antes cuánto hubiese demandado sin esta inteligencia artificial? 3 semanas o 1 mes, depende del cúmulo de tareas que tuviera el juzgado ese. Doctor, un par de preguntas en lo que a mí respecta, no sé acá los colegas. No sé si entendí bien, ¿esto solamente es una recopilación de datos y la inteligencia artificial le da la solución al juez o directamente emite la sentencia? Emite la sentencia porque previamente los 3 jueces consensuaron un modelo de sentencia. Estas sentencias, en la jerga judicial se conocen como sentencias de plancha. Lo único que cambia es el lote, la partida, el monto, el periodo y los datos del deudor. Nombre completo, documento, will, lo que fuese. Entonces se consensuó el modelo previamente y se consensuaron 2 fórmulas para la regulación de honorarios de los abogados y abogadas que intervienen en el proceso en relación al monto de la ejecución. Determinado monto tiene una fórmula y un monto superior otra. Entonces se entrenó al sistema y el sistema emite la sentencia directamente. Cuando uno observa el proceso, va avanzando en la pantalla, en la computadora, y tiene 2 opciones: el tilde verde, que ya está la sentencia, que significa que se verificaron los datos del certificado de deuda con los del demandado, que superó toda esa verificación, y el juez o jueza directamente firma la sentencia, y el tilde rojo cuando hay algún dato no coincidente, que suele suceder, un número de lote, una partida, un número de documento, una persona homónima o lo que fuese. Cuando el sistema arroja este cartel, alerta en color rojo, ya ahí demanda la intervención de una persona humana para que corrija esos datos. No obstante, supongo que obviamente este sistema no va a alterar el sistema recursivo, y supongo que por más que haya pasado por el tilde verde, esa decisión también será apelable ante un tribunal compuesto por humanos, ¿verdad? Así es, porque en el Código Procesal Administrativo de la provincia de Río Negro, son limitadas el ejercicio de la defensa en las ejecuciones fiscales. Si mal no recuerdo, son 4 posibilidades: la legalidad del certificado, que la persona se haya librado previamente de la deuda, o que no sea la persona, no sea el deudor, y alguna otra más que en este momento no recuerdo. Pero esas defensas, una vez notificada la sentencia, el ciudadano tiene la vía de la impugnación que habilita el Código Procesal, ¿no? Por mi lado, una de las últimas. Previo. ¿Cómo es recibido esto por los abogados, por los colegios de abogados, los y las abogadas? Fue bien recibido porque, ya hay una cultura, como le comentaba al principio, desde la pandemia en adelante, de la digitalización absoluta. Como todo cambio, al principio hubo resistencia, los cambios traen incertidumbre, estábamos transitando una pandemia. Hubo un grado de resistencia al principio, sobre todo con el expediente 100% digital, la utilización de la firma digital, entre otros desarrollos que generó el Poder Judicial de Río Negro. Pero luego se desarrolló una aplicación que los abogados y abogadas se pueden descargar en el celular para seguir los movimientos del expediente y las notificaciones.
y ya pueden litigar, se reguló también las audiencias virtuales, entonces pueden litigar desde cualquier lugar de la provincia, desde sus estudios, sin necesidad de trasladarse, de las esperas a veces tediosas en las mesas de entrada y demás. Entonces la digitalización en esta etapa es bien recibida por los colegas porque, bueno, es resolutiva y la sentencia la obtienen en 1 hora. Después luego tienen el trabajo de la vía recursiva, como te comentaba recién. Y aquí, cuando se llega a una sentencia a través de inteligencia artificial, bueno, la firma es del juez titular del juzgado que intervino y que delega en inteligencia artificial esta resolución y esta recopilación de elementos probatorios, ¿no? Así es, lo firma el peso jueza, luego de chequear estos datos, se hace el control, secretario o secretaria de los juzgados contenciosos y pasa a la firma del juez como toda otra sentencia. Y en esta resistencia que usted decía recién que tuvo al comienzo, ¿ha habido también algún planteo, alguna apelación al no reconocer como idónea esta modalidad para llegar a una sentencia? No de momento, planteo de una cuestión de fondo, de no reconocer a la inteligencia artificial como un medio idóneo, no. Los planteos son los que prevé las 4 causales que prevé el Código Procesal, que bueno, la legalidad del título y demás, que suceden en todos los procesos. Pero no hubo ninguna cuestión en la que se recurra el método o la utilización de la inteligencia artificial. Porque esto al parecer es algo que beneficia a todos, por la celeridad y por acortar el proceso, que no sea tan tedioso el proceso, ¿no? De momento sí, salvo al deudor que con el método manual quizás el proceso duraba 1 mes y el tiempo le jugaba a favor de... Sí, o no, según los intereses que se aplican en cada... Exactamente. Bueno, muy interesante, ya es subjetivo, realmente apasionante. Doctor, buenas noches. Adrián Albor lo saluda. Le quería preguntar, un placer. Le quería preguntar si está previsto la utilización de la inteligencia artificial para algún otro tipo de procesos dentro del Poder Judicial de Río Negro. Sí, hay una segunda etapa prevista siempre dentro de los procesos de ejecuciones monitorios para ya títulos de índole privada, pagarés, cheques y demás, pero siempre en el fuero de las ejecuciones y de las sentencias monitorias. De momento no, sé que hay en otras provincias, en otros poderes judiciales, algunas experiencias con otros fueros, pero en Río Negro puntualmente no, porque se decidió sobre la base de la estadística y bueno, arrojaba que el 50% en 10.000 ejecuciones fiscales que tramitan por año, en 10.000 procesos contenciosos, 50.000 pertenecían a ejecuciones fiscales, así que tampoco el equipo de desarrolladores es tan grande como para aspirar a otros procesos más complejos. De momento no. Con la venia del doctor Freiler, vamos a explicarle un poco a la audiencia de que estamos hablando de procesos en los cuales es papel contra papel. Digo, tenés esta deuda, la pagué, no la pagué. No es que le estamos dejando una computadora que decida si hay una persona que es culpable de un delito, si hay un testigo que mintió o no mintió. Digamos, no avanzó tanto la inteligencia artificial como para sustituir a la inteligencia natural, ¿no? Podemos quedarnos tranquilos en ese sentido. Por lo menos en estas experiencias, doctor García, porque sí tenemos otras experiencias en Norteamérica, en Holanda, en Bélgica, y en China, fundamentalmente en China y en Estonia, pero bueno, más adelante seguramente vamos a esto, lo que estamos planteando con usted, doctor García, va a ser disparador de analizar esta temática también en otras latitudes. Por supuesto, doctor Albor está invitado también a participar de esa charla. Doctor García, le agradecemos muchísimo su participación. A ustedes por el espacio y el interés, ahí a disposición. Gracias, muy amable. Decíamos que este tema seguramente va a tener que ser, Enrique, de seguir tratándolo de acuerdo a las diferentes formas, porque si bien el doctor García nos decía que no, o lo que nos decía el doctor Albor, que esto es papel con papel, hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta incluso un abogado ha actuado como robot. Hay una empresa que se llama Do Not Pay, que... ¿Un robot ha actuado como abogado? Como abogado. Y
que ya ha recibido denuncias porque no era un abogado matriculado y se utilizaba con un teléfono inteligente o estos smartphones, donde desde el teléfono lo asesoraba en las cuestiones, por ejemplo, de tránsito. Pero ha sido ya demandada esta empresa también, porque aparte en algunos de los jueces, de los juicios, no se había presentado el abogado a asesorar a su cliente. Así que creo que en todo el arco se vienen unos cambios importantísimos. En la provincia de Buenos Aires, en el fuero civil, se está aplicando realidad virtual como prueba. Y por ejemplo, en casos de accidentes de tránsito, se cargan todos los datos, la planimetría, las pericias en los vehículos, las heridas, bueno, y se hace una película, ¿no?, de cómo pudo haber sido el accidente. Entonces, los testigos de ese accidente se les toma declaración y se les coloca el aparato de realidad virtual para hacer la comparación y cotejar si es realmente lo que vio o no. Es lo que se viene. Y ya algunos jueces han aceptado como prueba ese tipo. Y se ha también agilizado el proceso, porque en el fuero civil se presentaban por ahí muchos testigos de algún accidente, y ante esta aplicación ya hay muchos abogados que desisten de muchos testigos que a veces... Porque lo comparan con la realidad, que quizás la percepción... Claro. Bueno, esto es todo lo que se viene, muy interesante. Veíamos una placa que también en Mendoza se está presentando la inteligencia artificial. Allí el sistema se llama Concilia. En la ciudad de Buenos Aires está el sistema Prometea, elaborado junto con la Universidad de Buenos Aires y un laboratorio. En Córdoba hay 3 proyectos, uno de ellos presentado por el doctor Caferata Nores, para aplicarlo en algunas cuestiones del fuero penal, más que nada en los juicios abreviados, también en los juicios de divorcio, donde no hay alimentos que tratar, donde no hay una cuestión de tenencia de hijos y donde no hay separación de bienes. Así que pareciera ser que es una realidad que vamos a tener que acostumbrarnos a tratar con ella, aunque hay bastantes cuestionamientos que también se le puede hacer, porque uno de los beneficios de esta inteligencia artificial dice que esto suplantaría o dejaría de lado las subjetividades del juez, los sesgos cognitivos del juez o de la jueza que tiene que actuar. Pero yo particularmente también pregunto, junto con otros, es cómo controlamos los sesgos cognitivos que pueda tener aquella persona que está cargando los datos. ¿Quién hace el algoritmo? El algoritmo. O sea que el algoritmo también va a ser portador de los sesgos cognitivos que le haya aportado. Y a eso le tengo más miedo. Porque aparte va a ser más difícil de poder chequearlo. La justicia es un tema muy importante para dejarlo en manos de los jueces, me dijo un juez una vez, y es todavía muy importante como para dejarlo en manos de una Pentium. Realmente, prometemos continuar con este tema, doctor, y nos vamos a permitir a pasar al próximo entrevistado, que creo que ya está conectado, no sé si nos escucha, que es el doctor Fabián Améndola. Fabián Améndola es un abogado, digo platense, pero en realidad que explora diferentes fueros, también el de Capital, el resto de la provincia de Buenos Aires y demás. Y de muchas provincias también. Yo me permitiría que el doctor Enrique Russo también lo presente, que sí, primero lo saludamos, son más conocidos. ¿Qué tal, Fabián? Porque es un amigo, ¿no? ¿Cómo te va, Fabián? Sí. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Fabián. Gracias por su tiempo, ¿no? Se lo ve muy elegante, yo estoy así medio de sport. No te veas. Por favor. Aquí lo que interesa es la sapiencia. Es la sapiencia. El hábito no sea el monje. El hábito no sea, sí, porque alguno decía, pero sirve para saber de qué congregación viene. Decía un procurador que hace mucho estuvo por Buenos Aires. Fabián, el motivo de haberte molestado es que nos hemos enterado que el jueves pasado hubo una noticia
que ha tenido una proyección a nivel nacional, que era la detención del doctor Lotoki, y lo estamos entrevistando al doctor Fabián Amendola porque es integrante del staff jurídico que representa a una de las víctimas de este médico, que se trata ni más ni menos que de Silvina Luna. Y esta cuestión de esta detención le ha llevado a Quique Russo y a Víctor Violini también a preguntarse en otros programas anteriores sobre la posibilidad de volver a juzgar al doctor Lotoki eventualmente por el fallecimiento de Silvina, cuando ya había tenido una sentencia firme. Creo que en ese caso era en orden al delito de lesiones culpables. No sé si está bien presentada la cuestión, Fabián. Perfectamente, doctor. Si me permite, voy a tratar de ser breve y de poner en situación este por favor, conflicto, este tema. A ver, Silvina Luna fallece el 31 de agosto de este año. A partir de allí, el doctor Fernando Burlando formuló una denuncia penal por el delito de homicidio, imputándole al doctor Lotoki obviamente tal hecho en virtud de dos intervenciones que tuvo en los días 3 de octubre del 2011 y 23 de noviembre del 2011, en la cual le aplicó este producto, el metacrilato, que ya del cual ya se ha hablado bastante, ¿no es cierto? Ahora bien, juntamente con la denuncia del doctor Burlando se produjo un pedido del fiscal Sandro Abraldes, que era el fiscal que intervino en el juicio a Lotoki, un juicio que se tramitó ante el tribunal número 28 y que con fecha 16 de febrero del 2022 terminó con una condena a 4 años de prisión por lesiones graves en contra de Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Cipolitakis y Gabriela Trenchi. Ahora bien, a partir de estas dos presentaciones, de la denuncia del doctor Burlando y de la intervención del fiscal Abraldes, se inició una nueva causa, y esta causa terminó siendo radicada en el juzgado número 60, donde la defensa de Lotoki interpuso lo que se llama una excepción de falta de acción, porque entienden que estamos ante un doble juzgamiento, algo que estaría prohibido por los tratados internacionales, ¿no es cierto? El conocido non bis in idem, no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Y en función de eso, la semana pasada hubo una audiencia en el juzgado donde las partes expusimos las distintas pretensiones, y finalmente hace 2 días atrás el juez emitió una resolución en la cual entiende que tiene que hacer lugar a la acción de falta de acción a favor del doctor Lotoki, pero no por esta situación del non bis in idem, porque no hay una condena firme en contra de Lotoki. Entonces utilizó otra figura, que es la de la litispendencia. O sea, como que hay un proceso abierto por el mismo hecho en contra del mismo imputado. Nosotros estamos elaborando un recurso de apelación, porque para decidir de esta forma, el juez ha interpretado que están presentes lo que se denomina las 3 identidades. Esto es, la identidad de la persona perseguida, en este caso es Lotoki, la identidad de objeto de persecución, esto quiere decir el hecho, el acontecimiento histórico por el cual se lo persigue, y finalmente la causa de persecución, que ambas son causas penales donde se persigue una condena. Bueno,
nosotros entendemos que si bien el fallo del juez está basado en doctrina muy autorizada, ¿no es cierto?, como son, por ejemplo, Mayer y Cauchen, a nuestro entender, esa visión es equivocada. Y por eso vamos a ir a la Cámara del Crimen a pedir que se revoque este fallo y que se siga la causa en contra del Otoki por el homicidio criminal. ¿En qué nos basamos para decir que es cerrada esta apreciación que hace el juez? En que para decir que se trata del mismo hecho está haciendo mención en forma exclusiva a el comportamiento del imputado, dejando de lado el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Él dice: a Otoki, por las dos intervenciones que tuvo en octubre y noviembre del 2011, ya se lo juzgó. El hecho de que en aquel momento fueron lesiones y posteriormente se produce la muerte de Silvina Luna impide, a criterio del juez, volverlo a juzgar por ese mismo hecho. Luego de haber discutido largamente en el estudio con el doctor Burlando y con el resto del equipo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que esta visión es equivocada porque, repito, solamente tiene en consideración el comportamiento del imputado y no el resultado. Usted imagínese, si quiere... no sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Sí, doctor, atentamente. Yo, para ser más, para poder ejemplificar esto que estoy diciendo, yo voy a decir, una persona a través de la utilización de un arma efectúa un disparo hacia otra persona. Y solamente me quedo con esto. No voy a ver cuál fue el resultado de esa acción del sujeto activo. Entonces, podría decir que ahí podría haber distintas situaciones. Podría ser un abuso de arma, si no resultó herida la persona. Podría ser un delito de lesiones agravado por el uso de arma. Si terminó lesionada, podría ser un homicidio si la persona terminó muerta. O una tentativa de homicidio. O una tentativa, exactamente. O sea, es decir, dejar de lado el resultado de la conducta del autor, es decir, las consecuencias de esa conducta, nos parece que es un criterio cerrado, por más que esté basado en lo que haya dicho Mayer y Cauchen. Sí. El doble juzgamiento, sí. Un tema súper interesante. Súper interesante y muy interesante. Y claramente máxime cuando todavía no está firme la primera condena. Por supuesto. Y existe un instituto. Hay que ver que no hay cosa juzgada, ¿no? Por eso es que al no estar firme esa primera condena, está en grado de apelación. Claro. Existe un instituto que en los fueros penales no es de aplicación, pero sí es de uso común en los fueros civiles, que es lo del hecho sobreviniente, el hecho sobreveniens, que claramente no se puede traspolar al sistema penal, pero creo que sería de entenderlo claramente, como creo que desde ustedes, desde su staff de juristas lo están tratando de abordar. No sé si hay alguna pregunta es muy o algo interesante, para realizarle. va a ser muy interesante desde el punto de vista científico el desafío al que se le pone a los que van a recurrir, a ustedes y a la Cámara de Apelaciones, que va a fijar posición. Lo que se decida sin duda va a sentar jurisprudencia, porque esta cuestión es una cuestión muy novedosa y realmente va a ser muy interesante conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Doctor Fabián Amendola, ha sido muy amable, gracias por estar con nosotros en estos minutos. El agradecido soy yo, doctor. Y el espacio abierto para cuando usted lo disponga. Gracias, Fabián.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Bien, normalmente el doctor Violino y el doctor Russo terminan el programa con un veredicto. Presentan alguna situación, algún caso y simplemente se da un veredicto. Me parece, doctor, que es para aprovecharlo al doctor Albor, su presencia, para ver qué veredicto daría. Veredicto, no sentencia. No sabía que había. En uno de estos dos. Sobre el tema que acabamos de tocar. Me pones en una posición muy difícil, para muy todos antipática, es muy difícil. porque desde un punto de vista exclusivamente técnico, la solución quizá no sea la más justa, porque la prohibición no es prohibición de doble condena por el mismo hecho, es prohibición de doble juzgamiento. Y realmente ya hubo un juzgamiento, y parte de los hechos ya han sido juzgados, más allá de que la sentencia no está firme. Y los estaríamos juzgando de nuevo por los mismos hechos independientemente del resultado. Por eso digo que va a ser muy interesante conocer la posición de la Cámara. Totalmente. Va a ser una situación muy, muy compleja para la Cámara, también por el nivel de exposición y el nivel de simpatía que genera la víctima en este caso. Pero va a ser muy interesante. Totalmente. Yo realmente me inclino por la confirmación de la decisión de primera instancia. Hay otros. Acá lo que tenemos es la suerte de que la víctima pudo ver condenado a la persona que le arruinó la vida. Esto lo pudo ver la víctima. Ahora, lamentablemente, quizá no va a recibir la pena que le correspondería por esto, pero existen otros mecanismos que nosotros sabemos que muchas veces los jueces aplican, hay otros hechos. Si bien es cierto, no es menos cierto. De movida, claro, de movida ya tenemos que por lesiones gravísimas, 4 años es un montón también, ¿no? Yo me voy a excusar. Lo vamos a tratar más adelante. Le agradecemos muchísimo al doctor Albor. Sí, muchas gracias. Gracias a la audiencia, gracias Quique, muy amable por ayudarme. Y nos esperemos que el próximo jueves, el próximo sábado vamos a estar aquí. Próximo programa con o sin balotaje, veremos. Eso se verá. Eso ahí no violamos la veda. Sepa el pueblo votar. Gracias.